El viento cortaba la pradera con una amargura insistente, lanzando copos de nieve como pedazos de vidrio contra el paisaje desolado. A Honor Radford se apretó más el chal alrededor de los hombros, la lana áspera le mordía la piel, pero apenas le daba calor. Sus botas crujían al hundirse en los montones de nieve, cada paso levantaba una nubecita blanca en el aire helado, y sentía el peso de unas miradas imaginarias en su espalda, los murmullos de un pueblo que hacía mucho tiempo había vuelto su mirada juzgona contra ella. ¿Puedo dormir en su cabaña, señor? Hace un frío que pela allá afuera, llamó, con la voz temblando no solo por el frío, sino por la vergüenza que se le había atragantado como una piedra en la garganta. La nieve le azotaba el cabello mientras avanzaba tambaleándose, hasta que vio el resplandor de un farol que se mecía suavemente en la oscuridad. Jeremiah Callahan estaba parado en la puerta, de hombros anchos, con el abrigo cubierto de nieve. Su mirada penetrante la estudiaba como si pudiera leer la historia grabada en cada línea de su rostro. Era un hombre que inspiraba respeto y un toque de temor a partes iguales, rico como nadie y sin embargo mesurado en su bondad. «Va a agarrar una pulmonía aquí afuera», dijo en voz baja, con una voz ronca por años de dar órdenes a los vaqueros, pero con un hilo de gentileza que ella no lograba identificar. Sus ojos se detuvieron en ella, no con juicio, sino con una curiosidad que le retorció el corazón con una esperanza desconocida. «Pase adentro», agregó, haciéndose a un lado. El cálido resplandor de la cabaña se derramó sobre ella como una promesa. Dentro, la cabaña olía a humo de pino y cuero, y el fuego crepitaba en la chimenea. Las manos de Jonah temblaban mientras se quitaba la nieve del chal, y Joe le ofreció un asiento cerca del calor. Ella dudó, consciente de los chismes del pueblo y de las mentiras venenosas de su tío, de que se había deshonrado, de que su sangre estaba manchada. El pecho se le apretó al recordar cómo la habían echado, las miradas vacías de vecinos y primos, y las risas crueles que la seguían mientras pasaba frente a las ventanas congeladas de la casa familiar. Se preguntaba si alguien alguna vez vería la verdad. Yo la observaba en silencio, notando la tensión en sus hombros y cómo retorcía las manos, como si fueran al mismo tiempo un escudo y una súplica. «He oído historias», dijo suavemente, «pero no las creo». Sus palabras eran medidas, deliberadas, cada una un pequeño acto de rebeldía contra la crueldad del pueblo. Los ojos de Jonah buscaron los de él, buscando falsedad y no encontrando ninguna. Sintió algo desconocido removerse dentro de ella, una frágil brasa de confianza. Aún así, el peso de la vergüenza se le pegaba como escarcha. Las horas pasaron en silencio, roto solo por el ocasional chasquido del fuego o el viento afuera. Joe le ofreció comida, un guiso sencillo y pan calentado en las llamas. Ella comió despacio, saboreando tanto el alimento como la sensación de seguridad. Cada bocado parecía descongelar un pedazo del miedo que le había congelado el corazón. Él no le pidió su historia, pero ella se la contó de todos modos, con palabras que salían en susurros, como si hablar demasiado fuerte pudiera romperla. Su tío Thaddeus le había robado su herencia, había esparcido mentiras sobre su virtud y la había echado de la casa donde creció. El pueblo se había reído, y ella se había marchado creyendo que no merecía dignidad ni amor. Joe escuchaba, y por cada detalle que ella revelaba, él le ofrecía una tranquila seguridad, un asentimiento, una mirada, el roce sutil de una mano cerca de la de ella sobre la mesa. No le tenía lástima. La miraba con un respeto más raro que el oro en esas tierras. La luz del fuego bailaba sobre sus rasgos fuertes, y en ese momento Jonah vio a un hombre formidable pero justo, cuya fuerza no estaba en la crueldad, sino en la justicia. Una chispa de curiosidad danzó en su mente. ¿Podría alguien como él ver la verdad en ella cuando el mundo se negaba a hacerlo? Los días pasaron y la tormenta afuera rugía tan feroz como los sentimientos no expresados que empezaban a tejerse entre ellos. Yo salía a caballo a revisar sus caballos y regresaba con historias de ventisqueros y rebaños lejanos, cada relato acompañado por el calor del silencio compartido. Iona se quedaba junto a la chimenea, observando cómo él se movía con una autoridad tranquila, cómo sus manos callosas y fuertes podían sacar vida de la tierra terca y de caballos tercos también. Pequeños gestos, una mano extendida para estabilizarla, un abrigo puesto sobre sus hombros, un pan puesto en su palma, hablaban más fuerte que cualquier declaración.
Y poco a poco, casi sin notarlo, su corazón empezó a confiar de nuevo, a tener esperanza. Sin embargo, sombras se cernían sobre esa frágil paz. Thaddeus no había olvidado sus planes. Les llegó la noticia de que presionaba sus reclamos con agresividad, con mentiras más afiladas que nunca. El pueblo zumbaba con las viejas historias crueles, murmurando es la muchacha que... Iona sentía de nuevo el viejo pinchazo de la vergüenza. Se preguntaba si yo se pondría de su lado o si el peso de su reputación no obligaría a darle la espalda. Él no lo hizo. En cambio, enfrentó los chismes con una autoridad calmada, su sola presencia bastaba para callar a quienes querían hacerle daño. Su fe en ella despertó algo feroz dentro de Iona, un valor que no había sentido desde el día que la echaron de su casa. Una noche, mientras la nieve caía más espesa y el viento dibujaba patrones en las ventanas, Thaddeus llegó a la cabaña. Sus ojos brillaban de codicia y habló de propiedades, herencias y deshonra. Yo lo recibió en el umbral, con la luz del fuego proyectando largas sombras en su rostro. Ella es quien dice ser, declaró yo, con voz firme y resuelta. Es inocente y su herencia seguirá siendo suya. El enfrentamiento fue callado pero eléctrico, de esos que hacen que el aire mismo parezca contener la respiración. Thaddeus flaqueó bajo la mirada inquebrantable de yo, mientras los pobladores presenciaban una dignidad inatacable. Iona observaba con lágrimas en los ojos cómo el hombre que antes parecía tan distante e inescrutable se convertía en su protector, su aliado, su compañero en un mundo que tanto tiempo había intentado disminuirla. La vindicación no llegó con fanfarria. Fue sutil, una recuperación de espacio, una corrección de agravios. La hacienda familiar de Iona fue restituida y el pueblo poco a poco reconoció la verdad de su carácter. En la tranquila secuela, ella se permitió ser vista completamente, sin vergüenza, sin miedo. Y junto al resplandor de la chimenea, miró a yo, Ger, entendiendo al fin que la brasa que había sentido encenderse en su presencia se había convertido en una llama constante. Sus manos se encontraron sobre el calor de la mesa, los dedos entrelazándose, un reconocimiento silencioso del lazo que se había formado a través de la lucha compartida, el valor callado y el lento florecimiento de la confianza. La nieve seguía cayendo, cada copo atrapando la luz del fuego como si el mundo mismo celebrara su pequeña victoria. Joe y Iona se pararon en la puerta de la cabaña, mirando la pradera, el horizonte pintado en suaves tonos del amanecer. Las palabras eran innecesarias. El silencio cargaba el peso de todo lo que habían soportado y de todo lo que ahora compartían. El viento aún susurraba sobre las llanuras, pero ya no llevaba el escozor del juicio, solo la promesa de lo que estaba por venir. Iona respiró hondo, el aire fresco llenándole los pulmones con una sensación de renovación. El pasado seguía ahí, sí, pero ya no la definía. Había soportado vergüenza, injusticia y exilio, y sin embargo estaba de pie, con la dignidad intacta. A su lado, la mano de yo descansaba suavemente en su espalda, un voto silencioso de lealtad, y ella sintió el despertar de algo más profundo que la gratitud, algo tierno, feroz y duradero. Juntos enfrentarían al mundo, una sociedad forjada en la confianza y templada por la adversidad. Mientras los primeros rayos de sol besaban la pradera cubierta de nieve, Iona miró hacia el horizonte, sintiendo aún el calor del fuego en los huesos. Entendió entonces que las pruebas más crueles de la vida suelen iluminar las verdades más fuertes. Había sido probada y había salido no solo intacta, sino radiante, con el corazón abierto al amor y el espíritu inquebrantable. Y mientras yo la hacía entrar de nuevo, cerrando la puerta contra el viento, ella se susurró suavemente a sí misma, una lección para quien quiera escucharla, que el valor y la bondad, cuando se sostienen con firmeza, pueden vencer incluso a las sombras más profundas, y que el corazón, cuando se cultiva con paciencia, encuentra su hogar de maneras inesperadas y maravillosas. La puerta de la cabaña se cerró con un clic y la nieve siguió cayendo, cada copo una promesa silenciosa de mañana, de esperanza y de la belleza duradera de vidas reconstruidas con paciencia, gracia y amor.